también tenemos un tremendo invitado a esta hora de la mañana. Queremos saludar al secretario general del Colegio Médico, nuestro compañero amigo, ya está a casa, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está? Hola, hola. Bien, bien, súper. ¿Todo bien? Sí, me imagino. ¿Qué involucró la irrupción del coronavirus en nuestro país para ustedes, como Colegio Médico? O sea, como Colegio Médico, lo que ha significado principalmente es que nosotros hemos tomado nuestra responsabilidad como agentes de salud, como funcionarios de salud y como profesionales del área en poder comunicar las noticias que van ocurriendo día a día. Este es un escenario, como dicen en comunicación, bien líquido, que va cambiando día a día. Noticia en desarrollo. Exactamente, y por lo tanto nosotros como colegio hemos asumido el rol de complementario a la autoridad de salud de poder informar, de poder entregar información fidedigna. Recién se decía hace poco que estamos al debe en tema informativo y nosotros hemos tomado ese rol y hemos tratado e intentado a través de nuestras redes sociales, cuando nos invitan a programas, de poder también entregar información que vaya en dos direcciones, que vaya en la dirección de que la población esté informada y que pueda tomar, digamos, las medidas preventivas que sean adecuadas y que sirvan, pero también entregar un poco de tranquilidad. Los problemas en estos casos de emergencia sean tanto para los grupos de personas que no toman precauciones como también para el pánico y la histeria colectiva. ¿Estamos preparados, José Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es una pregunta que tiene como varias respuestas. Por un lado, yo creo que como sistema de salud y como país, yo creo que estamos, yo hago mucho el paralelo con el año 2009, con el asunto del H1N1. Yo ya llevaba algunos años trabajando en aquel entonces y yo creo que haciendo el paralelo estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos en aquel entonces. Yo me acuerdo que en ese periodo de tiempo, para las personas que trabajamos en urgencia, yo trabajaba en urgencia tanto pública como privada, en realidad la explosión de consultas y casos y el pánico que generó esa noticia desbordó el sistema de salud. Hubo casos muy graves. Hay que acordarse que en aquel entonces, tal como hoy en día tenemos el primer caso en Talca, en aquel entonces el primer caso fue en Puerto Montt y de hecho la pandemia en nuestro país partió de Puerto Montt y se fue extendiendo, digamos, de sur a norte, de Chiloé hacia el norte, con la mayor caso de casos muy graves que tuvimos en el sur y hoy día nos toca, digamos, en Talca. Entonces yo creo que hoy en día como sistema de salud, tanto público como privado, estamos un poco mejor preparados. En aquel entonces se hizo mucha inversión de unidad de cuidado intensivo en patología respiratoria y por lo tanto yo creo que la red pública también está mejor preparada para recibir casos más graves desde el punto de vista respiratorio. Así que yo creo que por ese lado estamos preparados. Ahora, yo creo que donde nunca hay que bajar la guardia, y probablemente aquí el experto en seguridad nos puede ayudar mucho más en eso, en que esto es un tema que debería ser constante y en general lo que nos pasa acá en Chile y bueno, en otras partes del mundo es que cuando llega el problema, en el fondo pareciera que todos estamos preocupados. Claro. Sacar el problema y totales. Pero por eso si la tasa de mortalidad igual es tan baja. Bueno, recién ayer se habló de que es un poquito más alta de la que se había hablado el último tiempo, pero sigue siendo súper baja. Entonces, también mucho se ha cuestionado si realmente hay una utilización política, no me refiero en Chile, sino que a nivel mundial, en el fondo por lo que repercute esto en términos económicos. Entonces, ¿es tan así o realmente es para que haya una preocupación sanitaria respecto de si puede ser una pandemia o no? ¿Qué opinas tú desde el lado de la salud? Sí, mira, bueno, a ver, en realidad aquí hay una preocupación sanitaria porque la Organización Mundial de la Salud hacia abajo, digamos, ha hecho el llamado de alerta. Ahora, el tema es que aquí hay varias cosas que se entremezclan. Un punto es que tenemos un nuevo virus o una nueva cepa de un virus ya conocido que desde el inicio mostró mayor contagiosidad y mostró una mayor letalidad que la influenza estacional y una más o menos letalidad parecida a la influenza pandémica, que es cuando hay estos brotes pandémicos, que el último fue el del año 2009. Entonces hay una preocupación, digamos, hay datos que nos dicen esta cuestión, ojo, hay que tener, ¿ya? Ahora, lo que se ha visto con el desarrollo es que probablemente la letalidad no haya sido tan alta como se esperaba en un inicio, sin embargo sigue siendo alta. Es menos del 2%. Sí, pero es más alta que la influenza estacional, ¿ya? Por lo tanto hay una preocupación. ¿Cuál es realmente? Porque hoy día de la mañana escuché que era un 3,3% en la población de no riesgo y de la población sobre 65 hasta el 14%. No, lo que pasa es que hay que aclarar ciertos datos ahí. El tema es que la letalidad se mide en base a los casos confirmados.
¿Ya? Entonces, casos declarados, hay como 90, ¿me puedes corregir? 90.000, algo de 90.000. Y casos confirmados hasta hace un par de días atrás habían 45.000. Entonces, la letalidad se calcula en base a los casos confirmados. Por lo tanto, es por eso que va variando mucho la letalidad en el fondo día a día. Ahora, lo que se especula, y con un poco más de semanas de evolución, es que la letalidad estaría alrededor del 2,5%, lo cual es una letalidad muy alta. Ahora, referente a tu pregunta, el otro tema, digamos, aparte, digamos, de la emergencia mundial, por decirlo de alguna forma, por esta nueva cepa, es que los datos clínicos finalmente nos llevan a pensar, uno, es que la contagiosidad que tiene, se hablaba de entre 2,2 y 2,5 personas que se van a contagiar por cada persona contagiada. Ya. Muy alta. Es más alta que la influenza estacional y por lo tanto se espera que haya muchos casos. Al haber muchos casos, aumenta el ausentismo laboral, aumenta el ausentismo escolar y por lo tanto eso tiene una repercusión económica dentro de los mismos países. Sí. Hay que recordar que la bolsa en China cayó, digamos, varios puntos y eso significa miles de millones de dólares que para cualquier país en el fondo es un impacto económico importante. Eso es como por el lado, digamos, económico. Pero también, si uno va a los datos clínicos, la mayor cantidad, sabemos que el 85% de los casos son casos leves. Resfriado, reposo en la casa, cuidados de mamá, cuidados de abuela. Dicen que uno se siente menos mal que con la influenza. Incluso por eso, el 85%. El 15% restante, más o menos como entre el 10 y el 12% restante, son casos un poco más severos que probablemente requieren una intervención o consulta médica o una hospitalización abreviada, y alrededor del 3% son casos severos con hospitalización en unidad de cuidado intensivo, conexión a ventilador mecánico, etcétera. Ahora, el tema es que de ese 3%, la gran mayoría de esos casos, sobre el 90%, se agrupan en personas mayores de 70 años y especialmente en personas mayores de 80 años, las cuales de esas personas se muere un alto porcentaje. Por lo tanto, efectivamente desde el punto de vista sanitario tenemos una preocupación y esperamos que hayan casos graves y por lo tanto a eso iba su pregunta de si estamos preparados o no. Efectivamente yo creo que hoy día tenemos muchas más herramientas por lo menos para mantener a esos pacientes. Doctor, doctor, acompáñanos por favor aquí a la pantalla. Sí. Para responder algunas preguntas que hoy día se hacen muchísimos chilenos. ¿Cómo prevenir el contagio? Porque ya llegó a Chile, está confirmado. Y mucha gente dice, ¿y ahora cómo hago yo para que no me dé coronavirus? ¿Cuáles son las principales medidas que hay que tomar? Sí, bueno, a ver, primero aclarar que el coronavirus, hasta ahora la información que tenemos es que se transmite igual que cualquier virus respiratorio, en el fondo, que la influenza o que cualquier virus que son estacionales. Por lo tanto, el modo de transmisión de estos son gotitas o microgotitas que se emanan desde las vías respiratorias, nariz, boca, principalmente. Cuando yo toso. Claro. Estornuda, tose o en el fondo tienes contacto con tu propio mundo. Y ahí, doctor, le puedo hacer una consulta, porque hoy día venía escuchando una radio y decía, pero si este doctor de 33 años, que era el paciente cero, atendió a niños y en el bus y en el avión, ¿cuánta gente pudo haber contagiado? Y la gente como que de repente no entiende mucho cuál es el contagio y en qué momento se contagia. Hoy día en la mañana escuchaba al doctor Fernando Leanes, que es el representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile. De los meses, sí. Claro, y él decía, si esta persona no tiene tos, si esta persona está asintomática, no está en un periodo contagioso. Y él llegó a Chile el 25 de febrero sin síntomas. Entonces se podría descartar que en ese avión hubiese otro contagiado, se podría descartar que en ese bus hubiese otra persona contagiada. Claro, eso depende, efectivamente eso es así. Ahora, eso depende y esta eliminación, digamos, del virus que va junto a estas microgotitas, esta gotita, depende finalmente de lo que se hablaba recién del periodo de incubación. ¿Ya? El periodo de incubación de los virus respiratorios es más o menos parecido. ¿Ya? Generalmente se habla en promedio 7 días, entre 3 a 5 hasta 10 días. ¿Ya? Hay algunos virus respiratorios, hoy en día no tenemos tanta información de que pudiera extenderse, pero ahí también se confunde con la sobreinfección, con la reinfección. La reinfección, eso. Entonces, efectivamente, el periodo de incubación es variable. Y como es variable, el periodo de contagiosidad también es variable. Claro. Perfecto. Ya, pero en general lo que se sabe es que cuando una persona presenta los síntomas o el primer día que presenta síntomas ya tiene una cantidad de virus necesaria para generar estos síntomas. Y lo que se sabe en casi todos los virus respiratorios, el periodo de contagiosidad parte un poquito antes.
estamos hablando 12, 24 horas antes. ¿Ya? De, por ejemplo, presentar fiebre. De presentar fiebre. Por ejemplo, el primer día que yo amanezco así, resfriado, para el gato, enfermo, claro, probablemente yo partí el día antes un poco contagiando. ¿Ya? Y en general, el periodo de contingencia se mantiene mientras se mantienen los síntomas hasta por lo menos 48, 72 horas posterior a que se terminan los síntomas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que los resfriados le duran 5 días, hay personas que le duran 10 días, hay personas que están 3 días. Sí. Entonces, depende mucho del control. Ahora, hemos escuchado mucho esto de lavarse las manos. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias, ¿ya? Las que sean necesarias en general. El lavado de manos, esto es súper importante porque uno generalmente tiene la idea de que los resfriados o los virus respiratorios se transmiten por estas gotitas, pero efectivamente las gotitas son capaces de depositarse en las manos y las manos ser un agente transmisor de esto. Si en el fondo yo toso, y después me saluda, y después te saluda, soy capaz de transmitirte estas microgotitas con el virus, y la forma de entrar al cuerpo es que justamente uno o se resfriega los ojos o se toca la nariz, etcétera, y ahí el virus es capaz de entrar por vía mucosa. ¿Ya? Las mucosas en el fondo son de la nariz, el recubrimiento de la boca, pero también de los ojos. ¿Ya? Claro. También es importante. Tengo aquí un amigo que es seco para toser, pero él tose con el antebrazo. Exactamente. Y dice, chuta, pero igual esa es la manera de toser. Pero yo no me limpio el antebrazo, no me lo ando limpiando. Efectivamente. ¿Por qué es una buena medida si igual que los virus? Esa medida nació también en el 2009, digamos, con el H1N1, que fue una recomendación, porque principalmente uno tiene este gesto. El gesto de ponerse la mano. Probablemente, efectivamente, no es una área impermeable, digamos, claro, o aséptica el antebrazo, pero sin embargo disminuye la posibilidad, claro, de que en el fondo tener mayor concentración de microgotitas. Al dejarlo visto acá y después yo te saludo con la mano, no te contagio. Exactamente, claro, probablemente la contagia exactamente disminuye mucho. Las opciones de que tú que yo me ponga el antebrazo en la cara tendría que morderte, claro, o sea, sería pero esa medida, ojo que esa medida fue en el fondo se hizo conocida el año 2009 con la... Ahora, doctor, hay una pregunta que uno le queda, porque dice, ok, si yo estornudo y después te doy la mano, te contagio. O sea, o toso, te doy la mano, te contagio. La probabilidad, estamos hablando de probabilidad. ¿Qué pasa con los objetos? Porque si yo toso, me tapo con la mano y después pesco el celular y le paso el celular a Eduardo. Pesco el control remoto, la manilla. En todos los virus respiratorios, tanto en el COVID, digamos, en el actual, en los coronavirus habituales que tenemos acá en Chile, en el virus influenza y en otros virus respiratorios, efectivamente existe un tiempo en que el virus vive en los objetos inanimados. Ya, ahora, ese periodo afortunadamente es un periodo corto, estamos hablando de un par de horas, digamos, incluso algunos se pueden prolongar hasta 7, 10 horas. Es que me imagino el metro, la manilla de la micro, sí, efectivamente. O sea, es por eso que también el año 2009 y efectivamente las autoridades internacionales también lo recomiendan, el uso de alcohol gel. En el fondo, como no hay lavamanos, digamos, en todos lados, o entre lavamano y lavamano uno puede hacer el uso de alcohol gel, parece ser útil para evitar el contagio de estos virus. Pero no es siempre, o sea, ¿cuántas veces seguidas se puede ocupar alcohol gel para ser efectivo? Tengo entendido que llega un minuto en que deja de ser efectivo. Sí, lo que pasa es que esa experiencia de que deja de ser efectivo está estudiado en base a nivel de profesionales de la salud. ¿Ya? Entonces, en general, nosotros en los hospitales, a los que trabajamos, digamos, en hospitales, en consultorios, en centros de salud, en consultas privadas incluso, el alcohol gel es de uso. Entonces, cuando uno va a examinar a un paciente, en el fondo, usa alcohol gel. Cuando uno termina de examinar al paciente, usa alcohol gel. Antes de recibir al paciente en la consulta, uno ocupa alcohol gel. Lo que nos dice de eso es que con el uso de guantes, etcétera, con el uso de otros utensilios de la salud, más que perder, se va generando una película. Claro. Que esa película finalmente genera el efecto contrario. Pero las personas en la casa, digamos, en el día a día, obviamente que el lavado de manos es lo ideal, pero entre medio, digamos, sobre todo porque lo que menciona sobre usar el metro, sobre usar, digamos, objetos inanimados que pudiera ser reservorio del virus. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué síntomas tengo que prestar atención para saber si es que estoy o no contagiado con coronavirus? Acá tenemos una gráfica que nos cuenta. Claro, efectivamente, en el fondo es cualquier síntoma respiratorio. Los síntomas respiratorios se manifiestan, depende de dónde el virus esté inflamando. ¿Ya? ¿A qué me refiero esto? Si se me inflama la mucosa de la nariz, en el fondo los síntomas que probablemente voy a tener va a ser en el fondo rinorrea, que es lo que se llama el goteo nasal, que en el fondo es que cuando
le corren los mocos, digamos. Sí. Que uno no para de sonar. Que uno para de sonarse, ¿no es cierto? Y que los cabros ticos andan con los... La obstrucción nasal, ¿no es cierto? Uno va a andar con sensación de nariz obstruida cuando uno tiene que respirar por la boca, se me tapó la nariz, ¿ya? A medida, digamos, de que el virus vaya inflamando hacia más adentro, por decirlo de alguna forma, o hacia interior, se van a ir generando otros síntomas, como pueden ser, por ejemplo, sensación de dolor de garganta o garganta obstruida. Y si va bajando, en el fondo va a generar ya el reflejo de la tos. Desde el reflejo de la tos se genera con una inflamación desde la laringe hacia caudal, o sea, quiere decir laringe, tráquea, bronquio. Claro. Y dependiendo, digamos, del sitio que está inflamando, van a dar las características de la tos. Generalmente cuando es más laringe, tráquea, es una tos más seca, la tos de perro, digamos. Y cuando ya es más bronquial, se produce una tos más productiva, que es con expectoración, con flema. Con flema. Ahora, doctor, pero si usted me dice esos síntomas, es un resfrío o una gripe común y corriente. Claro. O sea, efectivamente, los virus respiratorios tienen esa capacidad. Porque eso podría ser adenovirus, el inicio de una influenza. Para influenza. Claro. Exactamente, por eso no hay diferencia. Y es por eso que es importante lo que han dicho las autoridades, porque la definición de caso sospechoso tiene que ver con el antecedente epidemiológico de haber viajado en sitios donde la concentración está muy alta, que es la diferencia que nos hace de un resfrío común a de un caso sospechoso de coronavirus. ¿Y en casos graves? En casos graves, efectivamente, cuando ya hay compromiso, estamos hablando inflamatorio importante de la vía respiratoria baja, estamos hablando a nivel de bronquio, bronquiolo o alveolo, se produce principalmente, puede o no haber fiebre alta, pero empieza a aparecer los síntomas de neumonía, que son principalmente un resfriado donde hay compromiso ventilatorio, o sea, el paciente presenta mucha tos, presenta dificultad respiratoria, o sea, el paciente se siente ahogado, siente que le falta el aire y que puede llegar incluso a un caso de un shock séptico donde ya hay déficit de las funciones vitales que son iniciales. Y lo importante, ¿cuánto dura el periodo de incubación? Sí, el periodo de incubación, como se decía recién, en realidad está en estudio todavía, no se sabe muy bien. De 1 a 12 días dicen que puede ir. Exactamente. Ahora, el periodo de incubación en general en todos los virus respiratorios es más o menos parecido, ¿ya? Como dijimos, promedio entre 5 a 7 días, puede ser de 3 hasta 10 días. Se habían descrito algunos casos de más, como se dijo, de más días, pero que no se sabía si era una reinfección. Hay un porcentaje de personas que también es variable de acuerdo al virus y de acuerdo a la persona, que puede entre un 10 a un 20% de personas que se reinfectan. O sea que se enfermaron, salieron y volvieron. Doc, me gustaría saber tu opinión respecto de algo que han tenido que adoptar algunos países, como es la suspensión de eventos masivos. Aquí la Comisión de Salud en el Congreso ha debatido el tema y el diputado Andrés Celis, que es parte de la comisión, señaló lo siguiente respecto a los eventos masivos, que atención, de aquí en adelante vienen muchísimos en nuestro país. ¿Hay que suspender eventos masivos? Veamos qué dice el diputado Celis. Esto va a significar que eventos masivos se van a tener que suspender, y no por una razón del estallido social o del temor a la violencia, no. En varios países se está haciendo esto y es muy probable y se está discutiendo a nivel del Ministerio de Salud que eventos como el Lollapalooza puedan suspenderse. ¿Por qué? Porque en el Lollapalooza, que se hace entre el 27 y 29 de marzo, este reúne cerca de 80.000 personas, estamos hablando de la misma cantidad del Festival de la Canción, sin considerar la cantidad de periodistas que vienen para acá, músicos, artistas, bandas de distintos países. Entonces, en ese sentido, Chile no puede correr el riesgo de que este pueda expandirse en nuestro país, y lo más probable es que tanto este evento como tantos otros tengan que suspenderse y no realizarse, insisto, por una razón de salud y no por cualquier otro motivo distinto a este. Así que el llamado a todas las personas a cuidarse, y ante cualquier síntoma que puedan ellos advertir, concurrir al centro de salud más cercano. Van a haber 50 establecimientos de la red pública disponibles con camas especialmente aisladas para que aquellas personas contagiadas sean de la menor cantidad posible. Ahí estaban las declaraciones del diputado Celis, que además es parte de la Comisión de Salud, y que ayer, a partir de esta idea de poder cancelar los eventos masivos, incluyendo Lollapalooza, fue trending topic. Algunos hablaban de exageración, otros hablaban que frente a la llegada del virus y al caso del paciente cero en Chile había que tomar todas las medidas. Michelle, en ese sentido... A ver, la industria de reunión es una de las industrias que está siendo más golpeada a nivel internacional.
pero también esto es algo que progresa. Hoy día lo que tenemos en Chile es un caso importado. ¿Cuándo cambia esto? Cuando se denomina que hay un caso autóctono, es decir, una infección donde, como decía el doctor, ¿cierto?, no hay capacidad de trazar o hacer la trazabilidad de dónde viene. Es decir, por ejemplo, yo me infecté, me van a preguntar, me van a hacer un seguimiento con quién se juntó usted, dónde ha vivido, dónde ha estado, pero resulta que no logran encontrar ningún origen. Ya es un caso que se generó acá. A diferencia de que si yo viniera, por ejemplo, de Italia y hubiese llegado los últimos 7 días, ¿en qué zona estuvo? Ok, se considera un caso importado. Ahí cambia el esquema porque ya la propagación empieza a ser más incontrolable. Claro. ¿Ya? Pero debemos entender que esto es, dentro de lo indeseado, algo que está dentro de la normalidad y algo de lo que tenemos que esperar. En ese momento es cuando se empiezan a tomar, mira, en Europa y en Asia se ha llamado de medidas draconianas, es decir, medidas que tienen que ver con desde el cierre de las ciudades, la interrupción de funciones esenciales como los colegios, el año chino, o el tema, por ejemplo, de los eventos. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial suspendieron sus reuniones de primavera que se hacen en Washington y las van a hacer de manera virtual. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos tú ya tienes además casos autóctonos. Pero en Chile ya se han suspendido 2 eventos que se iban a realizar en marzo. Se suspendió el principal evento minero del hemisferio sur, que se realizaba a fines de marzo acá en Santiago, porque muchos de los expositores vienen justamente de Asia, y se suspendió un seminario de una corredora de bolsa. Andrés Celis dice que es muy probable que se va a suspender el Lollapalooza de abril. A ver, ¿se puede llegar a eso tomando en cuenta que en otros países se han suspendido eventos como el Salón del Automóvil? Los Juegos Olímpicos no se sabe bien si los Juegos Olímpicos es probable. Lo confirmaron ayer, que se realizan en Japón. Sí. Pero en la fecha estipulada. Estuvo, claro, es cierto, porque ayer durante el día estuvo en veremos, pero ayer en la noche se confirmó que sí se van a realizar. Ah, qué bueno. Claro. Y ojo, porque yo le pregunté, yo conozco a los de Lotus, y yo le pregunté si es que realmente existía la productora Lollapalooza, que es la que siempre lo ha hecho, y les pregunté si es que era cierto que existía la posibilidad, y creo que hasta el momento no era una posibilidad. Exacto, o sea, es que hasta el momento ellos no lo quieren suspender. Lo mismo que la Expomin de abril, pero que tampoco depende de ellos, porque depende de una decisión por el momento, por el momento depende de cada persona. Claro, hasta que se hasta que no se meta al ministerio. Claro. Entonces, por el momento es como cada uno asume. De hecho, el llamado de lo que yo les contaba, los 14 días de los niños que vienen desde afuera, y una amiga mía llegó de Italia ayer con su hijo de 14 años, hace 2 días. Entonces, este es el llamado del Ministerio de Educación, pero no es una obligación. Entonces, el director del colegio le dijo, un poco lo mismo que decía el doctor, que cada adulto tiene que asumir con cierta responsabilidad. Si ves, puedes mandar a tu hijo al colegio, eso le dijo el director, pero si es que tu hijo tiene un mínimo síntoma, ahí sacarlo. Claro. Entonces, ojo con estos, que no son prohibiciones, no te son sugerencias, porque Exacto. no te pueden prohibir. Sí. Pero mira, ahí hay un tema que es muy importante, porque esto evoluciona en 2 ámbitos. Bueno, obviamente económico, etcétera, pero hay un ámbito que es social y otro que es médico. En el ámbito social entra la parte más blanda, ¿no? O sea, empieza lo que es lo más subjetivo. Por lo tanto, pero también dentro de eso implica, y en el caso de los eventos es muy importante lo que tú señalas, porque vamos a tener suspensión de eventos. La pregunta es, si esta suspensión de eventos se debe exclusivamente a una razón médica, probablemente esa recomendación va a venir cuando ya el sistema sanitario determine que efectivamente es recomendable. Pero hay medidas que desde el punto de vista social se toman antes, que tienen que ver con las responsabilidades. Por ejemplo, muchos eventos a nivel internacional se han suspendido. Una de las razones también tiene que ver con la responsabilidad legal. Es decir, como empresa, tomo la decisión de no mandar a mi trabajador a un evento, porque si lo envío al evento y vuelve contagiado, tengo 2 responsabilidades. Mi responsabilidad de haberlo enviado, pero segundo, en países desarrollados sabemos cómo corre la responsabilidad civil, legal en términos de esto. O sea, ese trabajador puede volver a un país europeo o puede ir a un país en Norteamérica y establecer una demanda en contra de su empleador por haberse contagiado, por haberlo enviado a una zona que decía que era de riesgo, porque hoy día, y es bueno saber la progresión de esto, en los últimos 10, 15 días hemos pasado de 30 países
a más de 80 países que tienen el brote. Entonces, hay una decisión en materia de eventos que tiene que ver con la política de viajes de una empresa o de una institución. Pero eso no va directamente relacionado necesariamente con una recomendación médica. Y ahí yo creo que es súper importante señalarlo. El doctor lo indicaba. Para la H1N1 se hicieron cambios, se compraron respiradores, se aumentó la red de respiradores a nivel nacional, se aumentaron las camas críticas, etc. Pero eso es para el paciente que va a estar hospitalizado. Si esto no va acompañado de nuestra responsabilidad, la autoridad sanitaria puede hacer lo que queramos y decir lo que queramos. Pero si nosotros no comprendemos que somos la cadena, en este caso, más relevante en términos de seguir las indicaciones, de lavarnos las manos, de tener esta distancia social, de no tomar iniciativas. Mira, el otro día alguien me preguntaba, ¿es cierto que tomar vitamina C va a evitar que yo me contagie de coronavirus? O sea, no, aquí hay una responsabilidad de escuchar a la autoridad en términos de las recomendaciones que da y aplicarlas. Pero si no las aplicamos no sirve de nada. Michelle, es muy fácil también caer en la paranoia. Lo que hablábamos hoy día temprano con el doctor de Talca, con el doctor Jaime. Nos contaba, o sea, le preguntamos respecto a lo que pasó ayer. Se da a conocer la noticia del primer paciente cero con coronavirus en el hospital de Talca. Y mucha gente que tenía horas que las pidieron con meses de anticipación, decidieron cancelar. No ir al hospital de Talca por el temor a contagiarse coronavirus. Entonces, ¿dónde está la brecha, Ale? Y te lo quiero preguntar a ti como psicóloga, entre tomar las precauciones y caer en una paranoia. Ahí hay que tener mucho cuidado con la información que uno recibe, ser súper responsable. No hay que caer en la paranoia porque se ha explicado que no es una enfermedad mortal, que corren riesgo las personas que son mayores y que tienen problemas, ponte tú, de diabetes, al corazón, problemas de respiratorio, enfermedades básicas. Entonces hay que perder el miedo. Yo creo que el país está preparado, ustedes están dando la información a través de los medios de comunicación, pero lo más importante es que esto no sea una paranoia porque empieza a psicosearse. Por eso decía yo al principio, le decía a Eduardo, que estamos muy sensibles nosotros los chilenos por todas las cosas que nos han sucedido. Estamos empezando marzo, están entrando los niños al colegio y dependen de nosotros también la salud mental de nuestros hijos. El estar hiperalerta también produce que estemos todo el tiempo con cortisol, lo cual también nos hace mal y nos baja el sistema inmune. Por lo tanto, hay que mantener la calma, hay que tomar las medidas y buscar información que sea fidedigna, que tenga que ver con las autoridades sanitarias. Estos chats colectivos, estas informaciones que se dan, solamente lo único que hacen es generar miedo. Acá no estamos frente a una enfermedad mortal. No es así. Esto tiene resguardo y hay que hacer... Gente. Lo que pasa es, claro, no es que te vas a morir sí o sí, pero ha muerto gente. Sí, pero personas que son mayores con ciertas características en general, pero tenemos que entrar y confiar en nuestro país, en lo que nos están diciendo y mantener la calma, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir miedo con nuestros hijos, no vamos a salir a trabajar, no vamos a ir a la calle. Hay un punto de equilibrio, ¿no, Ale? Porque yo estoy súper de acuerdo contigo, me gusta tu mensaje hoy día, porque en el fondo, como dicen por ahí, vamos a calmarnos, tomemos las medidas. Pero entre el vamos a calmarnos y relajémonos, hay un paso. Entonces hay que tomar medidas, pero sin volverse loco. Pero las medidas son súper simples, las que están diciendo. Es como lavarse las manos, no entrar en paranoia, mantener la calma, vivir el hoy, cada día. Yo hoy vivo cuidando, resguardando a mi gente, tranquilo, tomando la responsabilidad, pero no entrar en este círculo vicioso de que sintamos miedo, porque ya estamos con muchas cosas en desfavor nuestro país, entonces necesitamos tener salud mental también. ¿Qué te parece, José Miguel? Sí, un poco complementando, digamos, las dos opiniones. A ver, aquí hay que tener claro que efectivamente hay medidas que son de índole personal clínico. En el fondo, cuando acá se dice, efectivamente, yo tomo la decisión en el fondo de lavarme las manos, de no tener contacto, de evitar lugares donde haya personas contagiadas, de hacer aseo en la superficie, de usar alcohol gel, etcétera, que son medidas clínicas también de que en el fondo el sistema de salud esté preparado para recibir a los pacientes, etcétera. Pero aquí también hay medidas de índole de salud pública y que van en la línea de lo que hace la Organización Mundial de la Salud y que efectivamente, respondiendo un poco a lo que decía el diputado Celis, depende mucho de cómo esto se comporte, no de manera personal en cada paciente, sino de cómo se comporte esto en la población.
Probablemente en Chile, con un caso, y no habiendo tenido noticias de más casos, efectivamente, por ejemplo, suspender eventos masivos parece ser una medida desproporcionada para la realidad actual. Claro. Y esto lo remarco, digamos, subrayado y cursivo. Porque si este mismo Lollapalooza fuera a realizarse en el norte de Italia, en Génova, digamos, en el Liguria, probablemente sea una medida adecuada. ¿Por qué? Porque en el fondo la explosión de casos, en el fondo, genera que la contagiosidad aumente de manera exponencial. Por lo tanto, la respuesta adecuada desde el punto de vista de medidas de salud pública o medidas en el fondo que lleven a controlar el número de casos o a controlar el esparcimiento del brote dependen de la realidad de ese momento, ¿ya? Por tanto, la respuesta al diputado, si es que a mí me preguntaron o me pagaran, por supuesto. Por eso sería no. Probablemente la medida de suspensión del Lollapalooza es una medida que ciertamente puede ser real, pero en el escenario actual parece ser una medida desproporcionada. Ahora, ese escenario, como yo dije al principio, es un escenario que es sumamente... Es una noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sumamente líquido. Probablemente la realidad actual no vaya a pasar, no se vaya a comparar con la realidad en... ¿Cómo se perdón, hay un punto que no se ha tocado, que tiene que ver con la estación. Nosotros estamos en verano. Hay 34 grados hoy día pronosticados, 35 en algunos sectores. En la región del Maule, donde está contagiado, 37 grados. No ayuda mucho. ¿Juega a favor? A favor, muy a favor. Muy a favor porque el virus en general, la circulación del virus, hay que tener que uno de los factores más importantes de la circulación del virus es la temperatura. Tiene mala tolerancia al calor el virus, en general, eso por un lado. Y lo segundo es que hay que recordar que uno de los factores muy importantes que nos afecta a nosotros como país para el aumento de casos en invierno, bueno, en realidad a todo el mundo, pero en Chile específicamente, es en el fondo la circulación de aire, ¿ya? En general, la concentración de virus aumenta a medida que si una persona aquí está infectada y si aquí no hubiera una circulación de aire, la concentración de virus en el ambiente aumenta mucho por estas microgotitas y por lo tanto por eso en invierno nos enfermamos más, porque en invierno obviamente nos cuesta más en el fondo ventilar, como dicen en el campo, etcétera. Eso cuesta mucho más y por lo tanto la concentración de virus aumenta mucho. Pero nuestra realidad, por ejemplo, en Chile, sobre todo en la región metropolitana, que tenemos prácticamente pocos días de lluvia y se viene nuevamente un año seco, por lo que he leído. Entonces, más la contaminación. Ese es el segundo factor. El segundo factor que nos afecta mucho es la agresión externa de las mucosas y de la vía aérea. Es por eso que la contaminación, en el fondo, es un factor que juega a favor de la transmisibilidad del virus. Por tanto, en Chile, en invierno, también lo que tenemos es que en años con poca lluvia, en años con mucha contaminación, en el fondo, el número de casos también tiende a aumentar. O sea, por lo tanto, son los dos factores: el aumento de concentración de virus en espacios cerrados, sin ventilación, y lo segundo, la contaminación. Y ahí va al tiro, en el fondo, la agresión, el tema del tabaco, por ejemplo, el uso de leña. Tenemos 4 a 5 de las ciudades más contaminadas en invierno de Latinoamérica. Entonces, claro. Y ahí nacen también otras preguntas, no solo de eventos masivos, y me gustaría que lo abordáramos más adelante, que el tema de qué va a pasar con los malls y con los supermercados, en donde uno siempre tiene la idea de que como que los bichos van circulando constantemente, sobre todo en la época de invierno. Pero Pablo Yutrovich, que está precisamente en Talca, nos está llamando porque nos quiere contar muchas cosas de cómo se ha vivido, cómo lo están viviendo los talquinos, el primer paciente de coronavirus. Pablo. Así es, Julia. Mira, nosotros estamos acá en el Hospital Regional de Talca y la verdad que continúa llegando gente, medios de comunicación, periodistas. La expectación acá es tremenda porque, muchachos, una información tremendamente importante. En los próximos minutos ya sería dado de alta este paciente de 33 años. Estuvimos hablando con un doctor acá del hospital, estuvimos hablando con el alcalde de Talca, nos entregaron todos los detalles y como yo les informo, en los próximos minutos ya sería dado de alta este paciente de 33 años. En los próximos minutos también va a haber un punto de prensa, va a hablar el intendente para entregar mayores antecedentes de lo sucedido. Nosotros estamos caminando acá por las calles de Talca para sentir el pulso de los talquinos, precisamente para preguntarles cómo han vivido esta situación. Señora, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos en vivo. Ya, perfecto, no quieren hablar. Hay muchas personas que han estado con mascarillas, muchas personas, como yo les informé en el primer despacho, que han
preguntado también a nosotros, los mismos periodistas, qué es lo que se tiene que hacer, las medidas de precauciones que se tienen que tomar. Mira, vamos a tratar de acá de hablar con una persona. Hola, ¿qué tal? Buenas. Disculpe, una consulta. Ya, perfecto, ya. Van todos apurados. Talquino acá, pero Llegó vamos a tratar de marzo, van todos sacar apurados. alguna Pero información. Pablo. ¿Qué tal? Disculpe, ¿su nombre, perdón? Angélica. Usted acá, Talquina, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha vivido esto, lo del coronavirus? ¿Hay harta expectación, incertidumbre? ¿Cómo se lo ha tomado usted, todo lo que ha sucedido? Al menos en mi caso y en mi familia estamos tranquilos. Hay que tener ¿cómo se llama? Las precauciones nada más. ¿Para qué nos vamos a volver locos si es algo que tenemos que controlar? ¿Usted ha ido a la farmacia a comprar mascarilla porque se han agotado, alcohol gel? No ha hecho eso. No voy a hacerlo así normal como lo hacemos siempre. Un buen lavado de manos. Eso nada más. No me voy a... No, al menos yo no me voy a volver loca. Perfecto, la felicito, está muy bien. Sí. Bueno, aquí una señora que está tranquila, y ese es el llamado también, muchachos, que la gente esté tranquila porque las autoridades también lo han dicho. Acá no se trata de generar un pánico colectivo con todo lo que está sucediendo, amigo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Usted aquí vendedor del lugar? Sí, vendo hierbas medicinales, como ustedes pueden ver. Oiga, amigo, ¿qué le parece todo lo que ha sucedido acá con el coronavirus? Están todos los medios, la incertidumbre de las personas con todo lo que está pasando. Pero ¿será cierto la cuestión del coronavirus? Es una duda. Hay muchas cuestiones que hacen y dicen y son falsas. Sí, ¿Usted no cree que está el contagiado? No, que te pueden estar contagiados, sí, pero puede ser una cuestión, no sé, me da muchas dudas. Me da muchas dudas. No, bueno, la autoridad, yo le comento que la autoridad ya han confirmado que está el primer caso de coronavirus, un paciente de 33 años que estuvo un mes en el sudeste asiático, donde se concentra la mayor cantidad del COVID-19 y ahí se contagió. Ya, no, sí, está bien. Pero igual no cree. Pregúntale si tiene una hierba para la Yo le puedo incredulidad. entregar toda la información. ¿Su nombre cuál es, perdón? Germán Gajardo. Oye, Germán, la información está, la autoridad pero Germán no cree. Oye, No cree, le he tratado de tirar toda la información, pero Pablo, está bien. pregúntale a don Germán. Creo, pero hay algo ahí que no encaja. Hay algo que no encaja, buenos conceptos. Sí, dígame. Pregúntale a don Germán alguna hierbita para fortalecer el sistema inmunológico para enfrentar el invierno. Oiga, don Germán, ¿alguna hierbita para fortalecer el sistema inmunológico ahora con todo lo que está pasando? Bueno, hay... Tenga cuidado con lo que me va a decir eso. Dentro de los remedios naturales hay hartos remedios muy buenos. Muy buenos, por ejemplo, no te hablo solamente de las hierbas. Conozco, por ejemplo, lo que es el limón, por ejemplo, tiene vitamina C y aumenta ¿cómo se llama? La defensa. Dile que dudo. El tema es que La aumenta. defensa. ¿Qué cosa aumenta? No, la defensa. Don Germán tiene razón. Espérate, es que el sistema inmunológico, Ya. Sí, porque- o sea, La defensa. le ayuda un montón. Oiga, don Germán, yo lo veo muy tranquilo usted con todo lo que está pasando, no cree en esto del coronavirus, por lo que me doy cuenta, pero siempre obviamente la recomendación también hierbas medicinales, medicina alternativa. El mejor sistema. El mejor sistema, si de ahí vienen todos los remedios químicos. Claro. ¿Viste? Y hay muchos remedios naturales que se pueden usar para esto. Por ejemplo, la sangre de grado es una corte, o sea, ¿cómo se llama? Es la savia de un árbol peruano. Y eso Como la es huirasacha. muy bueno para fortalecer el sistema inmunológico. Oiga, don Germán, ¿y le va bien acá? Usted está acá, nosotros estamos acá por el hospital regional. Le va bien acá, llega la gente, opta por la medicina alternativa, las hierbas medicinales. Sí, hay mucha gente que le gusta. Hasta inclusive hay médicos que están recomendando el sistema natural. La podríamos llamar a las autoridades para que vengan a su puesto, como una alternativa. No, pero depende de qué autoridades, pues, Pablo. Y no una alternativa, Perfecto, sino que Germán, un muchas gracias. complemento. Eso es lo importante, el Eso, Pablo, muy bien. complemento. Es que pobre Germán, cuando Muchachos. dice, podríamos llamar a la autoridad y me pasan la pareja carabinero. Esto es una porque coreografía, don Pablo Germán Yutani. está Está todo así. preparado. ¿Ah? ¿Con quién está ahora, Pablo? Al lado, don Sí, oiga, Germán. don Germán notable, no le maestro. encajaba, no le Maestro. encajaba todo No lo hay que Germán estaba malo, compadre. Notable. Perdón, Estoy acá con Pablo. otra persona, Talquina. Sí, dígame. Es que don
Germán interpreta a un segmento de la población que cree que se está exagerando respecto a la llegada del coronavirus, y es súper válido y legítimo. Claro. Lo importante es poder esta mañana aclararlo, por eso estamos con el secretario general del Colegio Médico, estamos con Michelle Deller, para poder entre todos juntos entender la real dimensión de la llegada del coronavirus a Chile. Exactamente. Muy bien, Juli. ¿Con quién estás, Pablo, ahora? Bueno, don Germán está muerto la risa ahí, ¿eh? No, ¿Por qué ya. se ríe tanto? El matinal de don Germán. Es que don Germán toma su hierbita toda mañana. ¿Qué te dice? Ya, perfecto. Oigan, muchachos, mira, mira, yo estoy acá con una talquina acá del sector, ¿su nombre, perdón? Cari. Cari, ¿qué te ha parecido, bueno, todo esto, esta noticia del primer contagiado de coronavirus? Hay una especie de incertidumbre con todo lo que está pasando. ¿Cómo te lo has tomado tú? Sí, se ve todo tranquilo. Yo vengo al hospital y pensé que iba a haber menos gente. Al contrario, se ve gente bastante. Se ve todo normal. Como que hay más información, entonces la gente no está tan asustada. Ah, ¿tú tienes algún familiar hospitalizado? Venimos por rutina, remedio. Ya. Así que, pero se ve harto movimiento, no se ve tanto susto ni nada. Perfecto. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Muchachos, hay un punto de prensa ahora a las 9:30, así que nosotros nos vamos a trasladar para allá, para estar bien atento a lo que va a pasar. Perfecto, Pablo, retomamos el contacto contigo en algunos momentos más. Muchísimas gracias. Saludos a don Germán. Vale, después vamos a salir con el de que nos nuevo. mande Chao, un muchachos. Inca Colon. Que nos mande un Inca Colon para todos. Chao, Pablito, que estés muy bien. ¿No? Inca Colon, ese es tu secreto. Sí, pues cuando uno tiene el colon inflamado, Inca Colon.